Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, entonces dijimos que hay un segundo aspecto. Ya miramos, creo que quedó claro que debemos presentar defensa es del verdadero evangelio. ¿Sí? Eso es que tenemos que presentar defensa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a decirle al trinitario que es un hijo del diablo, un hijo del demonio. Vamos a decirle a todos, no. Con Biblia y con todo amor, con toda paciencia. Hermanos, es así y eso es así y así. Que tú eres un sectario, tú eres... Vale, no hay problema, yo lo soy. Pero si lo soy porque le estoy diciendo la verdad. Pero hay un segundo aspecto. ¿Cuál es ese segundo aspecto? ¿Quién está? ¿Quién me puede decir? Del cual tenemos que presentar defensa. A ver. La gracia, hermano. La gracia. Bien. Definimos como gracia, le he preguntado a ustedes qué es la gracia, un don inmerecido. Dijeron, la mayoría dijeron un don inmerecido. 5 creo que dijeron un don inmerecido y solamente uno dijo las palabras del Señor Jesús. Si nosotros miramos un diccionario bíblico y miramos gracia, entonces van a definir, se va a definir don inmerecido, don que no merecemos, un regalo de parte de Dios que el ser humano no merece, ¿sí? Y por eso, y entonces nos citan por ahí lo que dice Pablo en Efesios, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Bien, vale, pero es que esa no es la gracia. Esa no es la gracia. La gracia la encontramos en 2 escrituras. 1. ¿Quién me puede dar la primera? Literalmente habla de gracia. Hermano, Tito 2:11. Tito 2:11. ¿Qué dice Tito 2:11? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Sí, pero estamos definiendo qué es gracia bíblicamente. No lo que es el fin de la gracia, ¿sí? Sino que estamos definiendo qué es la gracia. Vuelvo y repito, si miramos en un diccionario bíblico, gracia, don inmerecido de parte de Dios, vale, pero ¿será eso la gracia? Obviamente esa no es la gracia, de Dios no es eso. Hermano, Lucas capítulo 4, versículo 21, creo que eso, 22 no me recuerdo, creo que 22, ahorita lo leo. Vamos a leerlo. Mira lo que dice aquí. Vamos a leerlo desde el verso 16. Lucas 4, verso 16. Todos atentos. Mire que aquí nos dice que es la gracia. Dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a visitar a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Isaías 61, verso 1 y 2. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de ¿qué? ¿De qué? De gracia que salían de su boca. Estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Es decir, la gracia, ese don inmerecido, es la palabra que salió de la boca del Señor. Por eso dice, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, las palabras de Jesús son la gracia. Esa es la gracia en el cual somos salvos, según Tito. Ahora, hay otro verso que nos dice que es la gracia. Y eso lo encontramos en en el Salmo 45, donde dice, la gracia se derramó en tus labios. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Por lo tanto, dice allí, la gracia
se derramó en tus labios. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo, por favor. Salmo 45. Ya nosotros habíamos visto anteriormente que el Salmo 45 está mostrando a Jesús como hombre y como Dios. Miremos, dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios. Entonces es lo mismo que dice Lucas. Es como un copy-paste, ¿no? Es pegar y copiar y pegar de las palabras de gracia que salían de su boca. Es el cumplimiento. Aquí estamos viendo el cumplimiento. Entonces la gracia que nos lleva a la salvación, según Tito, esa palabra de gracia es lo que salió de la boca del Señor. Entonces cuando nosotros hacemos apologética o enseñamos de la gracia, no podemos quedarnos solamente en esa definición que dice es un don inmerecido, porque por gracia somos salvos y esto no es vuestro, es don de Dios. Bien, no, pero ¿cuál es esa gracia que es un don inmerecido? Es la palabra que Dios habló, su palabra, su misericordia, su amor demostrado a nosotros. Ahora, ¿cuál es esa palabra de gracia? Todo lo que habló el Señor es la palabra de su gracia. Vamos a resumirlo. Las buenas nuevas de salvación. Sí. Vamos a resumirlo. Jesús dijo que vino a cumplir todo lo que estaba escrito. ¿De quién? De Él. Ajá. ¿En dónde? Ley de Moisés, profetas y los salmos. Sí, bien. Entonces, todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, esa es su gracia. Entonces, la gracia no podemos decir es que es el don que Dios nos dio para ser salvos. No, es todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, todo lo que Él cumplió. Esa es su gracia. ¿Para qué? Que nos lleva a ¿qué? A la salvación. ¿Sí, mira? Sus mandamientos para la iglesia, esa es su gracia. Entonces, como leyó el hermano, que la gracia nos lleva a la salvación, pero que es todo lo que el Señor dijo. Ahora, vamos a resumir esto. Resumámoslo, por favor. Jesús dijo: el que me ve a mí ve al Padre. ¿Esa es la palabra de su gracia, sí o no? Amén. Es la palabra de su gracia. El que me conoce a mí conoce al Padre. ¿Es la palabra de su gracia, sí o no? Sí, hermano, así es. ¿Ya? Esa es la gracia. A ver, ¿quién levantó la manito? No, nadie. Esa es la gracia. ¿Sí estamos? El que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esa es la gracia, mis hermanos. Yo, la luz, he venido al mundo, dijo el Señor. ¿Y quién es la luz? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi alma, ¿de qué atemorizarme? Él es la luz, por eso Él es el mismo Jehová. He aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Por eso Él es la luz. Isaías 60. Por eso esa es la palabra de gracia. ¿Sí miran? Esta es la verdadera gracia en la que nosotros estamos. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. ¿Quién es la luz? Jehová. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y conocerás que yo Jehová soy el Salvador tuyo, Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. El que me conoce a mí conoce al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, la palabra de gracia del Señor. Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? ¿Qué dijo él? ¿O cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál dijo él? ¿Cuál es el primer mandamiento? Oye, Israel, Ajá, ¿qué más? vuestro Dios Jehová. No, así no dijo. Oye, Israel, Jehová, vuestro Dios No, no es. así no dijo. ¿Qué dijo el Señor?
había metido una bolsa de agua al lado. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Vamos, el Señor le dijo, Dios. el primer mandamiento de todo es, por Israel, el Señor nuestro Dios. Ese es, sí Señor. Esa es la palabra de gracia del Señor. ¿Sí miramos? Esa es la gracia, mis hermanos, que nos lleva a salvación. Entonces nosotros tenemos que ser apologistas. Miren, no nos podemos quedar en las, ¿cómo podemos decirla? En las conclusiones o argumentos o significados de lo que es la gracia, no, tenemos que llevarlo a lo que es bíblicamente, lo que significa bíblicamente, lo cual conlleva la salvación, porque la gracia lleva a la salvación, pero tenemos que ser defensores de esto, ¿de qué? De esta gracia, de la palabra de gracia que sale de la boca del Señor. Todo eso es lo que está completamente escrito. ¿Sí vamos? Ahora, miremos otra cosa más. Jesús dijo, esto lo dijo Jesús y es la palabra de su gracia. Él lo dijo, vayan por todo el mundo y prediquen ¿qué? El Evangelio. Ah, entonces ya sabemos qué es el Evangelio. ¿Sí mira? Ya sabemos qué es el Evangelio, entonces tenemos que predicar a la gente el Evangelio, a toda criatura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que quiere y fuere será salvo. Ah, las palabras de gracia del Señor. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no crea no. Esa es la palabra de gracia del Señor. Esa es la gracia, ¿sí? Esa es la gracia que Dios nos dio a nosotros para salvación. Ese es el don inmerecido. No merecíamos ser salvos, pero Dios vino y nos dio esta palabra de gracia. Sí, crea en el Evangelio bíblico. Crea y sea bautizado. ¿En qué nombre? En el nombre de Él, como lo dice Lucas. Lucas dice que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Lo dice allá Lucas 24:43. ¿Sí? En su nombre. Por eso los apóstoles comenzaron predicando arrepentimiento y perdón de pecados. ¿En qué nombre? A ver. En el nombre del Señor Jesús. Escuche bien. Los apóstoles predicaban arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesús. Arrepentíos y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Hechos 10. De este dan testimonio todos los profetas que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces los apóstoles predicaban arrepentimiento y perdón de pecados eran en el nombre de Jesús. Esa es la palabra de gracia. ¿Se observa? Hay una diferencia entre decir que la gracia es definirla teológicamente, porque esa es una definición teológica, ¿sí? Definirla teológicamente, el don inmerecido de parte de Dios a los hombres, una definición teológica, a una definición bíblica. ¿Hay una diferencia? ¿Sí o no? ¿O es lo mismo? ¿Qué opinan ustedes? Mírame, hermano, una gran diferencia. Claro que sí, hermano. ¿Sí? ¿Hay diferencia? ¿Qué dice, hermano Juan? Perdón, hermano, no. Estaba moviendo mis libros aquí. No escuché bien. Bueno. La pregunta es, hay una gran diferencia. Estén atentos, por favor, que hago las preguntas. Estamos en la clase. La pregunta es, hay una gran diferencia entre dar un significado teológico a lo que es la gracia y a lo que nos muestra la Biblia, a lo que es la gracia. ¿Hay una diferencia o es lo mismo? Amén, sí hay una diferencia, hermano. La definición bíblica, pues, un resumen. La definición teológica es amplia. Ya tenemos que dar una explicación definida de lo que es la gracia por medio de textos bíblicos. Bien. Hermana Lucy.
Amén. Es diferente porque la definición teológica es el entendimiento del hombre, más la palabra es la palabra del Señor. Él nos la enseña de acuerdo a su voluntad. Bien, entonces no nos podemos quedar con el concepto teológico, el concepto teológico de evangelio, una buena nueva para salvación. Bien, pero ¿cuál fue esa buena nueva? Preguntémonos, ¿cuál fue la buena nueva? ¿Qué dijeron los apóstoles? Ahora, ¿qué es la gracia? No, es el don inmerecido que Dios nos dio, sí, pero ¿qué dice la Biblia? No, la gracia es las palabras que el Señor habló, esas palabras que nos acercaron a Él, esas obras que Él hizo, todo lo que Él cumplió, todo eso, todo lo que Él mandó. Recordemos que la Escritura dice que debemos creer en Jesús. ¿Cómo? ¿De qué forma? A ver, ¿cómo debemos creer en Jesús? A ver. Bueno, como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Juan capítulo 7, verso 37 en adelante. El que crea en mí, como dice la Escritura. Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio. El que crea, es que debe creer, es como dice la Escritura, la palabra de gracia. Y fuera bautizado, será salvo. El que no crea, será condenado. Entonces decir, por eso es que muy pocos perseveran en la verdadera gracia. Y esta es la gracia, mi hermano. Nosotros estamos en la verdadera gracia, en ese don inmerecido que Dios nos ha dado. Somos nosotros, los del nombre. A ver, Emerson, dígame. Disculpe, hermano, ¿cómo fue la pregunta que usted dijo? Que si la definición teológica es igual a la definición bíblica de gracia, o hay una gran diferencia. No, disculpe, la de ahorita último que dice que cómo debemos de conocer a Jesús. La pregunta es, ¿cómo debemos creer en Jesús? Según la Biblia. Esa es. Gracias, mi hermano, que estoy anotándola acá. Dale. La misma Biblia responde, Jesús mismo responde, el que crea en mí, como dice la Escritura. No es de cualquier manera. ¿Sí? La gente cree que yo creyendo en Jesús, de cualquier manera, yo ya estoy creyendo en Jesús. No, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que han de recibir todos aquellos que creyesen en Él. ¿Sí? Pero aún no había Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Bueno, entonces debemos creer en Él en esa manera. Esa es la gracia que tiene un fruto. ¿Y cuál es ese fruto? A ver. ¿El arrepentimiento? No. La salvación. La salvación, por ahí lo leyeron en Tito, capítulo 3, por ahí leyeron eso. Sí, la gracia que es para salvación. ¿Sí o no? El Señor dijo unas palabras muy ciertas. En su gracia dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tendrá? ¿Qué tendrá? Vida eterna. El que oye mi palabra, entonces, y cree al que me envió. Cuando usted analiza eso, mi hermano, esta palabra de gracia, y usted une las palabras de Jesús con las palabras de aquel que le envió, va a encontrar que se refiere es a dos cosas. ¿A qué se referirá Jesús con eso? En esas palabras de gracia. ¿Quién me puede decir? A ver, escucho propuestas. Cuando Jesús dice el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿a qué se refiere? ¿A qué se referirá en esas palabras de gracia? Y eso da vida eterna. El que oye mi palabra y crea al que me envió tendrá vida eterna. Bueno, escucho propuestas. ¿A qué se refiere? Yo diría que a la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Bueno, ¿a otro?
Yo creo que se refiere a que es el mismo, que el que le envió es él mismo, porque las palabras son de él. Isaías dice, capítulo 40, versículo 8, dice, marchítese la hierba y séquese la flor, mas mis palabras permanecen para siempre. Entonces, Jesús está diciendo que él es el que dio las palabras y además el que lo envió como ser humano, según Gálatas 4:4. Ajá. ¿Quién otro? Escucho propuestas. ¿A qué se refieren? A ver. ¿Qué se refiere? ¿Ninguno? Bueno, sencillo. El Salmo 119, verso 160. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Ahorita lo leemos, hermano. Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. El que oye mi palabra y crea al que me envió. Micrófono, por favor. El que oye mi palabra y crea al que me envió tendrá vida eterna. Es la suma de tu palabra. Eso lo podemos resumir en dos cosas. Profecía, cumplimiento. La suma de tu palabra es verdad. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros analizamos eso, podemos ver por qué Jesús dice, yo y el Padre una misma cosa somos. Cumplimiento. ¿Dónde estaría la profecía? ¿A dónde estaría? Dice. Sí, claro. Si estamos viendo que en las palabras de gracia de Jesús, Jesús dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió tendrá vida eterna. ¿A qué se refiere eso? Ya vemos que se refiere a esa profecía cumplimiento. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, cuando Jesús dice, yo y el Padre una misma cosa somos, ese es el cumplimiento. ¿Dónde estaría la profecía? Isaías 43:10. Isaías 43:10. Exactamente. El que me ve a mí ha visto al Padre. Cumplimiento. ¿Dónde estaría la profecía, hermana Luz? Isaías 9:6. Padre eterno, Sí. Hijo aceptable. Sí. También lo. A ver, hermano Juan, ¿dónde tenemos el cumplimiento? Digo, la profecía. Malaquías, no recuerdo los sitios ahorita. Hermano Emerson. En Isaías 60, hermano. Isaías 60. Hermano Rubén. Bueno, eso lo vemos, el cumplimiento, allá. El que me ve a mí, ve al que me envió. Eso está en Juan 12, 44, si no estoy mal. 42. Y está en Juan 14, 9. Ese es el cumplimiento. La profecía, Isaías 40, Salmo 102, verso 16. Zacarías capítulo 9, verso 1 y el verso 14. ¿Sí? Isaías 9:6. Ese es la profecía. Profecía y cumplimiento, la suma de tu palabra es verdad. Eso es lo que se refiere a la Biblia. El que oye mi palabra y cree al que me envió, las palabras, eso es la gracia. Ahora, y esto lo podemos nosotros analizar. Cuando hagan ese ejercicio ustedes, cuando lean el Nuevo Testamento, aten el cumplimiento a la profecía. ¿Ya? ¿Qué dice por allá Isaías? Dice, ¿ata qué? ¿Qué es lo que dice ata qué? Ata la ley y el testimonio a mis discípulos.
Ata la ley del testimonio. Y el que no hable conforme a esto es porque no le ha amanecido. ¿Sí mira? Entonces usted tiene que atar las dos, la profecía y el cumplimiento. Porque el que oye mi palabra y crea el que me envió tendrá vida eterna. Pues profecía, cumplimiento, la suma de tu palabra es verdad. ¿Qué más podemos mirar? Podemos analizar muchas cosas en esto. Usted analice los evangelios de esta manera y verá que va a encontrar un tesoro inagotable, incalculable en todo eso. Por ejemplo, cumplimiento. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? He aquí su estrella hemos visto en el oriente. Ese es el cumplimiento. La profecía, ¿dónde está? Isaías 7, no recuerdo la cifra. ¿Quién más? Sí, Isaías 9, 6 y 7, Isaías 60 del 1 al 3, Isaías 7, 14 también. Ajá, Zacarías capítulo 14, Zacarías capítulo 9, aquí tu rey viene a ti, ¿sí o no? Entonces, mire que siempre vamos a encontrar esto, la palabra de tu gracia. Y la palabra de su gracia no es solamente mirar y creer así, no, es que Jesús dijo esto, no, hay que mirarlo, el que oye mi palabra y cree el que me envió. La suma, tu palabra es verdad. Esa es la verdad absoluta de la Biblia. Una verdad media es tomar el texto y decir que eso ya nomás es así. Sí, como lo hacen muchos. Tomamos el texto y ya. Y esa es, no, hay que darle ese el contexto. Esa es la palabra de gracia. A ver, otro aspecto podemos mirar. Cuando, por ejemplo, cuando Pablo dice el gran Dios y Salvador Jesucristo, ese es la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Digámoslo así, ese es el cumplimiento. ¿Cuál será la profecía? Daniel capítulo 2, versículo 45. Exactamente. Si miramos, entonces cuando nosotros analizamos la Biblia de esta manera, encontramos que la gracia es precisamente esto. En un hecho que Jesús hizo, en un hecho, vamos a mirar la gracia en Jesús. Le da vista a un ciego. ¿De qué manera lo hace? ¿De qué manera lo hizo? Capítulo 9. Y ahí se viene una discusión y terminan diciéndole, es que tú siendo hombre te haces Dios. ¿De qué manera lo hizo? Como Dios. Sí, pero ¿de qué manera lo hizo? ¿De qué manera le dio vista? Cumpliendo. ¿De qué Cumpliendo manera? ¿De qué manera lo hizo? Comer. No entiendo. No entiende, no. Les di Implícitamente. no. ¿Qué hizo para darle vista a ese ciego? ¿Qué hizo? Tiró saliva a la tierra, hizo lodo. Hizo lodo. Y se lo entró los ojos. Ajá. ¿Qué demostró con eso? Que él es el hacedor. Ah, que él es el que hizo al hombre de... ¿Qué lo hizo? Del polvo de la tierra. Ah, sí, miran. Yo vine a cumplir todo lo que está escrito de mí en la ley, los salmos y los profetas. Hermanos, esa es la verdadera gracia. Por eso los apóstoles no se cansaron de mostrar a Jesucristo como Él es el todo en todos. Como hombre, a ver, dime.